Quizás te ha ocurrido que estás en una reunión o hablando de algún tema con alguien y después cuando usas tu teléfono conectado a internet te empieza a aparecer publicidad sobre este tema que estabas hablando. Incluso dentro de YouTube, en la página principal te aparece contenido relacionado con ese mismo tema sin tú haberlo buscado jamás anteriormente en YouTube ni en el buscador de Google. En este vídeo vamos a ver algunos consejos para impedir que Google o cualquier otra compañía o aplicación que tengas instalada en tu teléfono te grabe las conversaciones. Vamos a cambiar un par de ajustes en nuestro Android que, dependiendo de la marca del teléfono, puede aparecer de una u otra forma. Pondré como ejemplo un teléfono Samsung y otro de la marca Xiaomi. Lo primero, iremos a los ajustes y vamos a buscar la cuenta de Google. Aquí en el Samsung aparecen cuentas y copias de seguridad. En el teléfono Xiaomi vamos directamente a la opción Google. Entramos en el Samsung, luego administrar cuentas y luego en la cuenta que tenemos iniciada en nuestro Android. Y nos desplazamos hasta datos y privacidad. En el teléfono Xiaomi aparecen las opciones algo distintas, pero una vez que estamos en la categoría datos y privacidad, las opciones que te van a aparecer aquí son las mismas en cualquier teléfono. Entramos en actividad en la web y aplicaciones y aquí están los controles de tu actividad. Fijaos que en mi caso aparece marcada la opción incluir actividad de voz y audio. En tu caso puede que aparezcan varias opciones marcadas. En principio yo desmarcaría al menos la opción incluir actividad de voz y audio. Opcionalmente, si no queremos publicidad basada en nuestros intereses, tenemos varias opciones que se basan en el control de tu actividad. Google, como empresa que basa su negocio en la publicidad, te ofrecerá una publicidad personalizada en función de tus actividades, ya sea en la web o aplicaciones que tengas instalada. Bueno, pues esto lo podemos desactivar desde aquí. También en la categoría controles de actividad podemos desmarcar la personalización de anuncios basada en tus intereses. Estos ajustes, como ya digo, es para los que no quieran que Google tenga un control sobre tus actividades, ya sea vía web o aplicaciones. Si queremos tener un control sobre lo que capta nuestro micrófono, tenemos que ir a otro ajuste de nuestro Android. Este ajuste es el control de permisos. Así que, como dependiendo de la marca varía mucho el sitio donde está este ajuste, vamos a poner en la barra de búsqueda permisos. Bueno, en mi caso poniendo permi ya te aparecen las opciones que necesitamos. Bien, pues en el Samsung se llama administrador de permisos y en el Xiaomi se llama gestor de permisos. En cualquier caso, en la categoría micrófono tenemos acceso a todas las aplicaciones que tienen concedido el permiso de acceso al micrófono. Abajo están las que no tienen permisos y arriba las que tienen el permiso de acceso al micrófono. Bueno, pues aquí depende del uso que le des al teléfono, debes configurar qué aplicaciones realmente te interesan que tenga acceso al micrófono, porque quizás usas esas aplicaciones con la voz. Tenemos tres opciones, puedes permitir el acceso cuando usas la aplicación, pero claro, a veces las aplicaciones se abren solas. Así que una opción a tener en cuenta sería preguntar siempre o directamente no permitir en el caso que la aplicación no quieras que acceda al micrófono bajo ningún concepto. Bueno, pues espero sirva estos consejos para tener un mayor control sobre lo que hace nuestro micrófono y aumentar la privacidad y evitar que el teléfono escuche tus conversaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.